Un hombre sans contrabas en el corazón de Jerusalén, rodeado de miedo, corrupción y silencio. Su nombre era Isaías, y es lo que presenció resonaría a través de los siglos. Una revelación tan poderosa que incluso Jesús mismo citaría su palabra más que cualquier otro profeta. En este video, descubrirá por qué el libro de Isaías a menudo se llama el Canto Evangelio, como predijo evento siglo I de que ocurrirán, y por qué su mensaje no solo se refiere al pasado, sino también a nuestra generación. Verá cómo una sola visión dentro del templo cambió el curso de la historia humana y cómo ese mismo Dios sigue hablando hoy. Antes de continuar, una nota respetuosa. Este video presenta una interpretación bíblica e histórica de la vida de Isaías, extraída de las Escrituras y la tradición cristiana. Se ofrece con reverencia y busca inspirar reflexión no controversia. Ahora, adentrémonos en uno de los momentos más dramáticos jamás registrados en el Antiguo Testamento. Corre el año 740 AC. El rey Uzziah ha muerto y la nación tiembla. La otrora época dorada de Judá se desvanece en la oscuridad. La idolatría aumenta, los líderes son corruptos y las potencias extranjeras amenazan con invadir. Isaías, un joven, camina por calles llenas de incertidumbre. La gente murmura sobre alianza con nación pagana, los sacerdotes enriquecen con soborno, y la fe en el Dios de Israel se desvanece. En ese momento de desesperación, Isaías hace algo que pocos se atreverían. Entra al templo a orar. Se arrodilla ante el altar, destrozado, inquieto. Afuera, el trueno resuena sobre las colinas. Adentro, el se vuelve denso, vibrando con una presencia invisible. Entonces, silencio, una quietud tan completa que parece viva. De repente, el velo tiembla, la luz inunda la cámara e Isaías ve lo que ningún mortal había visto jamás. El trono del Todopoderoso. A su alrededor, seres ardientes gritan al unísono. Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías se desploma en el suelo, abrumado. Cada aliento quema, cada pensamiento tiembla. Sois impuro, susurra, y vivo en medio d'un pueblo de labios impuros. Entonces, desde el altar, uno de los serafines desciende con un carbón encendido. Toca los labios de Isaías, dolor, pureza, entrega y una voz atronadora pero tierna. Dice: Tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? El corazón de Isaías le con fuerza. Levanta la cabeza y responde, tembloroso pero decidido: Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Esa simple frase se convierte en el punto de inflexión de su vida. A partir de ese momento, Isaías ya no sería un hombre común, sería la voz de Dios para una generación sorda. Aquí comienza su viaje. Un viaje que revela el nacimiento de un Mesías, el sufrimiento de un siervo y la promesa de un reino sin fin. Apenas había apagado el fuego en los labios de Isaías cuando el peso del cielo se posó sobre su hombro. Lo que había visto dentro del templo no era un sueño, era un llamado. Y los llamados, según las Escrituras, rara vez son gratuitos. Fuera de los muros sagrados, Jerusalén se desmoronaba. La muerte del rey Uzziah había dejado el trono vacío, y el miedo reinaba en los corazones de los hombres. El imperio asirio, despiadado y en expansión, se cernía como una sombra sobre las fronteras de Judá. Sin embargo, el mayor peligro no era externo, sino interno: orgullo, avaricia, idolatría. Una nación que una vez caminó con Dios había olvidado su voz. Isaías caminó por el mercado y vio a comerciantes ganando a los pobres. Pasó por las puertas del templo y escuchó a los sacerdotes recitar oración vacía. Conocía las palabras de los profetas que él ofrecieron, palabras de advertencia y arrepentimiento, pero también sabía con qué facilidad se ignoraban. Ahora, el mismo Dios que llenó los cielos de luz lo había elegido para hablar. Pero el mensaje que recibió Isaías no fue de consuelo, fue de juicio, envuelto en gracia, pero afilado como una espada. Cuando Isaías preguntó: Señor, ¿hasta cuándo debo hablar si el pueblo no escucha? La voz divina respondió con silencio y luego con trueno: hasta que la ciudad quedó en ruina, hasta que la tierra quede vacía, hasta que solo quede una descendencia santa. La descendencia santa. Esa frase ardía en la mente de Isaías. Significaba que incluso cuando todo se derrambara a la fe, la nación y el templo, Dios preservaría un remanente. De la ceniza, la vida resurgiría. Ese pequeño remanente un día se convertiría en la raíz de la redención misma. Aún así, Isaías temblaba. Estaba siendo enviado a una generación que se burlaría de él. Él lo rechazaría, incluso amenazaría su vida. Debía decir la verdad a reyes, sacerdotes y al pueblo, y sabía de antemano que la mayoría se alejaría. Pocas cosas son más difíciles para el corazón humano que obedecer cuando la obediencia conlleva dolor. Sin embargo, la convicción de Isaías era mayor que su miedo. Comenzó a predicar en las calles, vio el vent sonoro, buscando su rostro mientras pudiera ser alado. Algunos se rieron, otros lo despreciaron como fanático. Incluso sus amigos se distanciaron. Aún así, él habló, porque para Isaías,
el silencio era peor que el rechazo. Sabía que cuando Dios te da un mensaje, hasta las piedras clamarán si no él lo hace. Y así caminó entre las ruinas de la fe, clamando a un pueblo que no reconocía a su creador, creando con el eco de su voz una semilla estaba echando res. La misión de Isaías no era salvar a una generación, sino preservar una promesa. Y en esa promesa yacía el susurro de algo mucho mayor, la llegada de un niño, un príncipe de paz, cuyo nacimiento destrozaría la historia misma. La ciudad temblaba, los ejércitos avanzaban, y Acaz, rey de Judá, estaba paralizado por el miedo. La alianza de nación enemiga presionaba su frontera como un nudo cada vez más fuerte. El otro poderoso reino de David parecía estar al borde del colapso. Isaías, ahora reconocido como profeta, fue llamado al palacio. Al entrar, sintió la tensión en el aire, el murmullo ansioso de los consejeros, el entrechocar de las armaduras, el aroma a incienso que enmascaraba el temor. Los ojos del rey Acaz estaban vacíos, su ferocidad al miedo. Veía a Isaías no como un mensajero de Dios, sino como una última y desesperada oportunidad. Dime, exigió el rey, ¿qué da este Dios sobre esto? Isaías respiró hondo. El peso de su misión lo oprimía, pero su voz transmitía una calma inquebrantable. No tengan miedo de estos dos lunas humeantes, dijo, refiriéndose a los enemigos de Judá. Su poder no durará, pero si no se mantienen firmes en la fe, no podrán resistir. Acaz lo miró fijamente, inseguro, dividido entre la diplomacia y la devoción. Isaías vio la vacilación en su ojo, el conflicto entre confiar en el Dios de su padre o confiar en alianza humana. Así que el profeta volvió a hablar con un tono firme y tierno a la vez. Pide al sonoro nacional de las profundidades o de las alturas. Pero el rey se negó. No tentaré al sonoro, dijo, disfrazando su incredulidad de piedad. La mirada de Isaías se ensombreció. No era ira, era dolor, porque sabía que el verdadero problema no era la humildad, sino la falta de fe. Y así, Dios mismo dio la señal. He aquí que la Virgen conspira y dará a luz a hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. La sala quedó en silencio. El aire pareció congelarse. Nadie habló, porque nadie podía comprender lo que acababa de oír. Una virgen, un niño llamado Dios con nosotros, estaba más allá del entendimiento humano. Algunos se violaron en voz baja, otros simplemente negaron con la cabeza. Pero Isaías permaneció impasible, con la mirada alzada, como si viera una realidad que otros no podían ver. Esta profecía resonaría durante siglos, un misterio suspendido entre el cielo y la tierra. Generaciones recitarían su palabra sin comprenderla del todo, hasta el día en que una joven de Nazaret oí a un ángel pronunciar casi las mismas palabras que Isaías proclamó una vez. Pero Isaías no vivió para ver ese cumplimiento. Para él, la profecía de Emmanuel no se trataba solo de un hijo por venir. Se trataba de esperanza cuando la esperanza parecía imposible. Era la prueba de que, incluso a la hora más oscura de una nación, Dios no había abandonado a su pueblo. Afuera del palacio, el profeta caminaba por las calles, repitiendo esa palabra en su corazón. Emmanuel, Dios con nosotros. El solo sonido del nombre le reconfortó el alma. Significaba que, incluso en el caos, la presencia divina moraría entre los hombres. Más tarde esa noche, Isaías oró bajo la fría luz de la luna. Su corazón estaba apesadumbrado, pero lleno de asombro. Sonoro, susurró, me muestra cosa que apenas puedo comprender. Una virgen que da a luz un rey más grande que reyes. ¿Qué clase de salvación esta? Los cielos guardaron silencio, pero Isaías sintió una respuesta que ardía en su interior. Con el tiempo, la promesa hablará. Y así, en medio de la guerra, Isaías se aferró a la única verdad que ningún ejército podría conquistar, que Dios mismo un día entraría en la historia humana. La profecía de Emmanuel no era solo una predicción, era una declaración divina de que la redención no vendría de reyes, espada ni alianza, sino de un nacimiento que redefiniría la creación misma. La profecía de Emmanuel ya había comenzado a suscitar rumor en Jerusalén. Algunos llamaban a Isaías un sonador, otro un necio. Pero una noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo nublado, Isaías despertó temblando. Su corazón latía con fuerza como si su espíritu hubiera quedado atrapado entre dos mandos. Una vez más, los cielos se abrieron ante él, y lo que vio a continuación revelaría la esencia del plan divino. Primero vio la oscuridad, la que devora nación, la sombra de la opresión que se extiende por tierra cansada de la guerra. Pero entonces, una luz la atravesó, no la luz del fuego ni del amanecer, sino algo mucho mayor, radiante, eterno, vivo. Una voz se elevó en su espíritu, ni un trueno ni un susurro, sino la verdad misma. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Aquello que moraba en tierra de sombra de muerte, sobre lo brilló la luz. Los ojos de Isaías se abrieron de par en par.
Vio a hombre, mujer y nino volve su rostro hacia esa luz. La esperanza regrosando a uno ojo que la desesperación había oscurecido durant tanto tiempo. Entonces llegó la revelación. A Nino como ningún otro. Su nacimiento no sería un simple acontecimiento, sino una intervención divina. Su llegada traería un nombre tan magnífico que incluso los ángeles se inclinarían al verlo. Porque no ha nacido a Nino, no ha sido dado a hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fiel, Padre eterno, principe de paz. Las manos de Isaías temblaban al pronunciar esta palabra en voz alta. A hijo dado. No nacido para el poder, sino dado como un don. No coronado por hombre, sino ungido por Dios mismo. El gobierno sobre su hombro, no un trono de oro, sino una cruz de redención. Aunque Isaías no podía ver el panorama completo, algo en su interior le decía que Nino levaría el peso de toda la creación. Siglo del pesebre de Belén, Isaías describió a aquel que vendría como Dios y Rey, Padre y Hijo, guerrero y pacificador. Ningún langage no podía expresar plenamente lo que veía, divinidad envuelta en humanidad, eternidad revestida de tiempo. Pero cuando la visión lo llenaba de asombro, el corazón de Isaías se entristeció. ¿Cómo podía su pueblo creer semejante cosa? En un mundo gobernado por imperio y espada, ¿quién aceptaría un reino cimentado a la paz? ¿Cómo podían comprender que el principe de paz conquistaría no con guerra, sino con sacrificio? Isaías se encontraba a las afueras de la ciudad al amanecer. La luz dorada del sol rozaba los tejados de Jerusalén y susurró: Sonore, entendrán, verán. El silencio que siguió no fue ausencia, sino certeza. Sabía una cosa, es lo que Dios revela no se puede borrar. En ese momento, Isaías comprendió que la profecía del principio de paz no era solo para su tiempo, sino para todos los tiempos. Cada palabra resonaría a través de los siglos, cruzando fronteras, idioma y generación. Era una promesa de que el poder y la violencia un día se doblegarían entre la justicia y la misericordia. Una promesa de que la justicia fluiría como un río y que la paz, la verdadera paz, reinaría eternamente. Isaías respiró hondo, sintiendo la calidez del amanecer en su rostro. Sabía que el camino que le esperaba estaría marcado por el rechazo, pero la luz que vio era más fuerte que la oscuridad. El hijo de la promesa, el principio de la paz, un día entraría en la historia de la humanidad y a través de él, cada profecía, cada lágrima, cada sacrificio encontraría su significado. La pluma del profeta comenzó a moverse de nuevo, escribiendo en pergamino lo que su ojo había visto y su alma no podía contener. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y afirmarlo con juicio y justicia, desde ahora y para siempre. Isaías dejó la pluma y cerró los ojos. Los ecos de la eternidad resonaban en su guado. Y en algún lugar, en el misterio del plan de Dios, la historia de la redención ya se estaba desarrollando. Pasaron los años, pero el corazón de Isaías no podía descansar. Las visiones que había tenido del Nino, del principio de paz, de la luz que rompería la oscuridad, eran demasiado vastas, demasiado santas, como para desvanecerse de su espíritu. Pero una mañana, mientras oraba en la colina que dominaba Jerusalén, recibió otra revelación. Una que le penetraría el alma más profundamente que ninguna otra. Ese día, el viento era frío, con el olor a humo de fogata lejana. La gente, a la abajo, seguía con su vida, comprando, vendiendo, discutiendo sin percatar de que el cielo se abría de nuevo sobre él. Isaías cayó de rodillas, con las manos temblorosas mientras la luz lo rodeaba. Y entonces, vio a un hombre. No vestía como un rey, ni estaba rodeado de gloria. Era sencillo, humilde, casi común. Sin embargo, había algo divino en él, una autoridad que no provenía de una orden, sino de la compasión. Su ojo reflejaba en tristeza y fuerza, como si soportara el peso del mundo entero y aún así decidiera caminar erguido. A Isaías se le cortó la respiración. No era un hombre común, él era el siervo del Señor. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, dijo la voz de Dios, resonando como un trueno en el alma del profeta. Mi escogido, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. Isaías loró. La imagen era hermosa y aterradora a la vez. El siervo no gobernaría con ejército ni corona, no gritaría ni exigiría lealtad. En cambio, sanaría a los quebrantados, consolaría a los oprimidos y restauraría el lo perdido. No quebrará la cana cascada, continuó la voz, ni apagará la mecha humeante. Él hará justicia con fidelidad. El profeta escribió esta palabra con lágrimas que manchaban el pergamino. Podía sentir que esta visión era diferente, más íntima, más humana. Este siervo no era solo un mensajero, era el mensaje. Cada movimiento, cada palabra, cada herida revelaría el corazón mismo de Dios. Con el paso de los días, Isaías no podía dejar de pensar en él.
Quien era est siervo que levaba la divinidad tan silenciosamente? Quien traía justicia por medio de la misericordia y poder por medio del amor? Empezó a escribir de nuevo. Elle se nomme l'amour desde el vientre materno. Desde el seno de mi madre pronunció mi nombre. Te haré luz de las naciones, para que mi salvación le gasta los confines de la tierra. La mano de Isaías se detuvo a media frase. Una luz para las naciones, eso era impensable. Salvación para las naciones más allá de Israel, para quien nunca habían conocido al Dios de Abraham, y, sin embargo, las palabras ardían su corazón con una verdad innegable. Este siervo no venía solo por una nación, venía por toda la humanidad. Isaías se levantó de su escritorio y empezó a caminar de un lado a otro. Podía sentir tanto la carga como la belleza de esta revelación. El mundo estaba demasiado ciego para reconocer lo que se estaba preparando. El siervo caminaría entre los hombres, pero estos lo despreciarían. Él traería sanidad, pero sería herido. Traería paz, pero sería rechazado. Aún así, Isaías no podía apartar la mirada. La imagen del siervo lo perseguía. Un hombre con ojo de eterna compasión y hombro lo suficientemente fuerte como para cargar con los pecados del mundo. Y en lo más profundo de su ser, Isaías comprendió, este sería el precio de la redención. No conquista, sino sacrificio. No poder, sino dolor. Ese día, el profeta comprendió algo profundo. Toda visión que había tenido el trono, el carbón, el nino, el principio, lo conducía allí, a este hombre, a este siervo, aquel que vendría no solo a hablar las palabras de Dios, sino a convertirse en la palabra de Dios en carne, sangre y amor. Isaías cayó al suelo una vez más, con lágrimas corriendo por su rostro. Señor, susurró, ¿quién es Dios de tal tarea? ¿Quién podría soportar este dolor y llamarlo amor? Y el cielo respondió no con trueno, sino con paz. Él es mi siervo. Sufrirá, pero no falará. Por su herida, el mundo sanará. Isaías permaneció inmóvil, con el eco divino resonando en su corazón. Sabía que esta visión era solo el comienzo de una revelación mayor, una que él lo llevaría al umbral mismo del misterio de la salvación. La noche estaba silenciosa, pero Isaías no podía dormir. Su espíritu estaba inquieto, como si el cielo mismo estuviera esperando revelar algo que ningún corazón humano estaba preparado para soportar. La luz de la luna caía tenimento sobre los rolos del profeta, palabra ya escrita de justicia, esperanza y paz. Pero algo faltaba. La historia de la redención no estaba completa. Isaías se levantó, secó la capa sobre los hombros y salió. La ciudad estaba en silencio. El viento traía una extraña calma, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Y entonces volvió a ocurrir, esa quietud sobrecogedora y santa que siempre precede a una visión. Le flaquearon las rodillas, se quedó sin aliento, y en su ojo la escena se desplegó. Volvió a ver al siervo, pero esta vez no había luz a su alrededor, solo oscuridad. Su rostro estaba magulado y ensangrentado, su espalda desgarrada, su cuerpo débil, y, sin embargo, incluso en ese estado, había una dignidad tan divina que Isaías apenas podía comprenderla. El profeta quiso dar sa vuelta, pero no pudo. Su ojo estaba fijo en esa imagen, el varón de Dolores. Aquel que había sido prometido como el príncipe de la paz ahora soportaba un dolor inimaginable. Entonces una voz rompió el silencio. No un trueno, ni una orden, sino un dolor profundo y eterno. Despreciado y desechado por los hombres, varón de Dolores, experimentado en quebranto. Como uno de quien se esconde el rostro, menospreciado fue, y no lo estimamos. Isaías sintió que su alma se desgarraba. Había tenido visión de gloria antes, pero esto era diferente. Era sufrimiento divino. Observó cómo los hombres se burlaban del siervo, lo escupían, le golpeaban el rostro y lo arrastraban por el polvo. Y a pesar de todo, el siervo permaneció en silencio, sin ira, sin resistencia, solo un amor más profundo que las heridas que él lo cubrían. Isaías cayó al suelo, exclamando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tiene que sufrir tanto? ¿Por qué es dolor por alguien tan puro? La voz volvió a sonar, suave y dolorosa, como si el Creador mismo lograra al hablar. Ciertamente elevó nuestra enfermedad y cargó con nuestros dolores. Sin embargo, él lo consideramos azotado, herido por Dios y afligido. Pero él fue traspasado por nuestra transgresión, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Las palabras desgarraron el alma de Isaías como fuego. Traspasado, aplastado, herido. ¿Qué significaba? El profeta nunca había visto tanta agonía ni tanta misericordia. Cada golpe por el cuerpo del siervo se sentía como un martillo que golpeaba su propio corazón. Entonces, como si se acercara, Isaías vio algo aún más misterioso. El siervo estaba tendido sobre una estructura de madera,
con los brazos extendidos, las manos y los pies atados. No podía nombrarlo, no existía tal ejecución su época, pero es lo que vio más tarde sería reconocido como una visión de la cruz. La escena se volvió más densa. Vio a la multitud burlando, a los soldados apostando por su ropa, el cielo oscureciendo. Y sobre todo, sintió el silencio del cielo. No el abandono, sino el peso del dolor divino. Isaías apenas podía respirar. Susurró, temblando e inocente, pero cargada con la culpa de mucho. Vio caer la cabeza del ciervo. La tierra tembló. La luz se desvaneció. Y justo cuando la desesperación amenazaba con consumirlo, un susurro resonó en la oscuridad, débil pero poderoso, una promesa nacida de la eternidad. Despido de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Isaías jadeó. Luz, despido de la muerte, satisfacción despido del dolor. No entendía, pero la esperanza comenzó a avivarse en él una vez más. El ciervo que había sido aplastado no permanecería en la tumba. La muerte no tendría la última palabra. Las lágrimas de Isaías caeront al suelo mientras susurraba. Señor, ¿qué clase de amor es? Que uno sufra por los culpables, muera por los indignos y se levante para dar vida. Sintió la calidez del amanecer en su rostro, la que no proviene del sol, sino de la revelación. La visión se desvaneció, pero su verdad ardió para siempre en él. El varón de Dolores le había mostrado a Isaías el precio de la redención, el dolor que precedía la paz, el sacrificio que da origen a la salvación. Desde ese día, Isaías elevó esta revelación como un fuego en su uso. Sabía que algún día, mucho después de su partida, la gente reconocería esta visión por lo que realmente era, una profecía del Mesías. Aquel que sería herido por nuestra transgresión y se levantaría para avanzar a la muerte misma. Porque la oscuridad de la que hablaba no era meramente física. Era la que se cuela en los corazones cuando la esperanza sonría. Era el silencio que se apodera de la fe cuando el mundo olvida cómo orar. Y aún así, como en su época, la respuesta sigue siendo la misma. Dios con nosotros. La luz que Isaías vio no era un concepto, sino una persona. La presencia divina que entraba la historia humana, cargando con nuestra herida, hablando nuestro idioma y redimiendo nuestro fracaso. Esa misma presencia encamina a nuestro lado, invisible pero inmutable, susurrando en el caos de nuestra época. No temas, porque yo estoy contigo. Las palabras de Isaías son una guía para todo creyente que alguna vez haya dudado de su propósito. Su vida nos recuerda que el amado a menudo comienza en el quebrantamiento. No recibió su visión triunfante, sino tembloroso, deshecho ante la santidad de Dios. Sin embargo, de ese momento de debilidad surgió la voz que moldearía la eternidad. Cuando clamó, «Aquí estoy, envíame», no fue un grito de confianza, sino de rendición. Y en esa rendición, Dios encontró un instrumento él lo suficientemente fuerte como para levar su luz a un mundo en tinieblas. En mucho sentido, la misma invitación sigue vigente hoy. A toda persona cansada del ruido, agotada por el miedo o desilusionada por el estado del mundo, la historia de Isaías le llama. Permanezca en la luz, incluso cuando todo lo demás queda en la sombra. Porque la luz que una vez tocó los labios de Isaías, on arde a través de las generaciones. Arde en cada acto de perdón cuando la venganza se siente más fácil. Arde en cada oración susurrada entre lágrimas. Arde en cada corazón que elige la fe cuando la razón le da que se renda. Y un siglo nos separant de la época del profeta, la esperanza permanece inquebrantable. Que un día, toda injusticia será corregida, toda herida será sanada, toda lágrima será enjugada por las mismas manos que levaront la cicatriz de la redención. Isaías es lo vio que nadie, un reino eterno, un reinado no construido por reyes, sino por compasión, un trono establecido no al poder, sino al amor. Vio el amanecer antes de que el mundo supiera siquiera que era de noche. Y ese amanecer on sigue despantando. Porque el mensaje de Isaías no es antiguo, es eterno. Es la promesa de que el Dios que una vez llenó el templo de gloria ahora llena de paz el corazón humano. Es la seguridad de que, incluso en el caos de nuestro mundo moderno, el mismo Espíritu nos susurra. ¿A quién enviaré? Para quienes escuchan y responden, la misión continúa. La historia de la luz se desarrolla. El legado de Isaías no termina en profecía. Perdura en cada creyente que se convierte en un instrumento de esa misma luz. Así que, cuando el mundo vuelva a sentirse oscuro, recuerden al profeta que vio más allá de los imperios y las ruinas. Recuerda la voz que clamó desde la eternidad, el siervo que sufrió y resucitó, el principio que aún reina. Y déjà que las palabras que una vez encendieron el corazón de Isaías enciendan el tuyo. Levantad, resplandez, porque el legado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque esa nunca fue solo su visión, es nuestro destino. El mismo Dios que envió a Isaías ahora nos envía. El mismo espíritu que llenó al profeta ahora llena a cada creyente. La misma luz que irrumpió en su noche penetra la nuestra.
y mucho después de que nuestra voz se desvanezca, la promesa permanece inquebrantable. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la ha vencido. Lugar momento en cada historia en que la profecía se convierte en memoria, y la memoria en l'amado. La vida de Isaías abarcó reyes y reino, gloria y ruina, pero al acercar su último día, comprendió algo más profundo que nunca, que su mensaje no era suyo. Pertenecía al Dios cuya voz resuena a través del tiempo, moldeando corazón, renovando la fe y despertando la esperanza. El hombre que una vez tembló ante el trono se había convertido en su mensajero al mundo. Y aún pas un siglo antes que su palabra se cumplieran, el espíritu de Isaías seguiría vivo en cada sermón, cada canción, cada corazón tocado por la gracia. El profeta que una vez vio juicio, ahora veía redención. El que escribió sobre el exilio, ahora veía el regreso a casa. El que lloró por su pueblo, ahora veía un reino sin lágrima. Miró las colinas de Judá por última vez y susurró: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ya no tenía miedo. La luz que había visto en el templo, la misma luz que una vez él o ciego de asombro, ahora llenaba su corazón de paz. Sabía que esa luz nunca se apagaría. Pasaría de generación en generación, encontrando nueva voz, nueva vida, nuevo corazón dispuesto a decir: Aquí estoy, Señor, envíame. Y ahí, en verdad, es donde la historia de Isaías se convierte en nuestra historia. Por cada creyente que leva la fe a través del sufrimiento, que da esa verdad cuando el silencio es más fácil, que ama cuando el mundo se enfría, continúa la misión de Isaías. La visión no terminó con el profeta, comenzó con él. Continúa en cada acto de misericordia, cada oración susurrada con fe, cada lágrima convertida en alabanza. La luz que él vio, la luz eterna del amor de Dios, sigue brillando a través de ti. Así que, cuando la oscuridad te rode, cuando el mundo se sienta demasiado pesado para soportarlo, recuerda esto. El mismo Dios que tocó los labios de Isaías con fuego puede encender tu corazón con propósito. El mismo espíritu que ungió al siervo se mueve por la tierra. La misma promesa que levantó a un profeta cansado sigue en pie, inquebrantable, invicta, eterna. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y esa palabra está viva. Respira a través de las escrituras, de la fe, del testimonio de quien se atreven a creer que la esperanza aún triunfa. La historia de Isaías termina donde comienza la eternidad, en la luz que ninguna oscuridad puede vencer. Una luz que habla a través de los siglos para recordarnos: Dios sigue aquí, Dios sigue obrando, Dios sigue redimiendo. Si este mensaje te conmovió, si el camino de Isaías te recordó que, incluso en medio del caos y el dolor, la luz en prevalece, te invito a seguir adelante con nosotros. Dale a me gusta, comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza y suscríbete a este canal. Et otra historia esperando, una que continúa el misterio de la redención y la promesa de paz eterna. Está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Haz clic y sigamos caminando juntos por la palabra viva, donde la profecía se encuentra con el propósito y donde la fe se convierte en visión. Hasta entonces, que la misma luz que llenó los ojos de Isaías llene los tuyos.